Bueno, esta primera parte se llama números complejos. Y su representación geométrica. Bueno, ¿qué son los números complejos? ¿Cuál es como la motivación de hablar de ellos? Ustedes por lo general han hablado en los cursos de cálculo, ¿cierto? Solamente de los números reales, o sea, todo el trabajo que han hecho en estos cursos es en los números reales. Pero resulta que los números reales tienen limitaciones o tienen restricciones, ¿cierto? Entonces uno quiere como extender esos números o uno quiere como encontrar un sistema que contenga los números reales que ustedes ya conocen, pero que solucione, digamos, más problemas, que uno pueda solucionar más problemas con ese sistema numérico. Entonces, una de las primeras motivaciones pues para encontrar esos números es que la ecuación x cuadrado igual a menos 1 no tiene solución, ¿cierto? En los números reales. ¿Esto qué es? O sea, que si ustedes elevan cualquier número real al cuadrado, nunca van a encontrar un número real que les dé menos 1, ¿cierto? Y esto es esencial porque si hacen cualquier número al cuadrado en los reales, siempre les va a dar un número positivo o cero, si toman cero. Entonces nosotros queremos un sistema numérico en donde por ese tipo de ecuaciones tengan solución, ¿sí? Entonces nosotros introducimos un nuevo sistema numérico. Que van a ser los números complejos. Y pues la idea es ver que ese sistema numérico que nosotros estamos dando es una extensión de los números reales, o sea que uno puede ver los números reales como números complejos. Entonces, un número complejo simplemente lo vamos a escribir algo así, de la forma x más y veces y. ¿Listo? Eso es todo. Esos van a ser mis números complejos. Con la particularidad o con la propiedad de que este y que yo puse aquí va a cumplir algo en particular y es que y cuadrado sea igual a menos 1. ¿Sí? Entonces casi que esto es un poco de trampa porque realmente yo estoy definiendo este sistema numérico y le estoy imponiendo al i que me solucione la ecuación de arriba. O sea, al i yo le estoy imponiendo que tal que sea un número tal que al cuadrado sea igual a menos 1, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo es que si ustedes toman z igual a i, pues obviamente esta condición significa que z cuadrado va a ser igual a menos 1. O sea que con este sistema numérico, antes de hablar de cómo sumamos, cómo restamos, cómo multiplicamos, cómo dividimos, en este sistema numérico ustedes tienen soluciones a esta ecuación de aquí. Ustedes pueden solucionar esta ecuación de aquí. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, una es i, ¿cierto? Porque i cuadrado es igual a menos 1. Y la otra va a ser menos i, porque menos i cuadrado también va a ser menos 1. Entonces, esta parte de aquí, el x, se conoce como la parte real del número z. ¿Listo? Entonces, sería la parte real del número z, va a ser por definición x. Y la parte imaginaria del número z va a ser por definición el i. Entonces, ojo que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales, ¿no? O sea, estos números de acá pueden ser 5, pueden ser 10, todos los números reales. ¿Sí? Lo que le estoy cambiando es que le estoy agregando esta
partecita de aquí, el i solamente. Listo, de pronto cabe resaltar una notación, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar trabajando con los dos libros, ¿cierto? Y en un libro van a manejar este I, como yo lo estoy tomando, pero en el otro libro van a manejar J. Entonces, en lugar de poner Z igual a X más Y, van a poner Z igual a X más JY. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo, o sea, el J al cuadrado igual va a ser menos 1 y todo es exactamente igual, ¿sí? Esto lo hacen porque en esta parte aplicada muchas veces utilizan el i para denotar otro tipo de variables, ¿cierto? Entonces solamente es para evitar confusión de eso en el mismo libro, ¿sí? Entonces tener en cuenta que puede ser que sea i cuadrado igual a menos 1, que aparezca un i, o puede ser que el j aparezca y pues significa exactamente lo mismo, que el j cuadrado va a ser igual a menos 1. Listo, pero bueno, cuando yo digo sistema numérico, yo no quiero solamente símbolos. Yo quiero poder sumar, quiero poder restar, quiero poder dividir, multiplicar. Y pues yo tengo que decir cómo son esas operaciones, ¿sí? De pronto cabe resaltar que aunque yo esté imponiendo aquí estos símbolos, hay una construcción algebraica que uno puede hacer para realmente demostrar que estos números existen, ¿sí? No es solamente como poner estos símbolos con esta condición de aquí, pero también uno puede mostrar que realmente ellos existen como extensión de los números reales. Pero eso solo es un dato extra, ¿sí? Eso no es necesario recordarlo ahora, ni durante el curso. Entonces, ¿cómo sumamos? Bueno, la suma va a ser, debería ser bien natural, ¿cierto? Porque la idea es que lo que uno haga en los números reales, o sea, lo que haga uno en los números complejos, también se preserve en los números reales, ¿sí? Porque números reales van a ser números complejos. Bueno, quizás denotar por aquí mismo que los números reales, ¿cierto? Van a estar contenidos en esos números complejos. Estos son reales y estos son complejos. Pues ustedes simplemente pueden hacer y igual a 0. Y si ustedes hacen y igual a 0, obviamente eliminan esta parte de aquí y simplemente están teniendo un número real, ¿sí? Y todos los números reales se pueden poner de esa forma. O sea, si ustedes anulan la parte que tenga ahí, pues lo que están obteniendo es un número real. Entonces, de esa manera, estos números complejos sí son una extensión de los números reales, ¿sí? O sea, sí contienen todos los números reales. Entonces, ¿cómo sumamos? Bueno, la suma es natural, como les venía diciendo, porque si tienen dos números, digamos Z1 y Z2, números complejos, digamos que ellos se escriban de la forma X1, ¿cierto? Más Y1, el primero, más, y el Z2 se escriba de la forma X2 más Y2. ¿Y cómo hago yo esta suma? Bueno, yo voy a sumar componente a componente. O sea, esto va a ser X1 más X2, ¿cierto? Más y veces las segundas componentes, y1 más y2. Y esa va a ser la suma. ¿Listo? La resta es completamente análoga, ¿no? Solamente que, pues en lugar de un más aquí, va a haber un menos aquí. Y pues entonces aquí tengo que poner un menos. Y entonces aquí en lugar de este más me va a dar un menos. Y aquí en lugar de este más me va a dar un menos. Pero es lo mismo, o sea, suma y resta va a ser componente a componente. Un ejemplo sencillito, pues solamente como para que vean los números. Si ustedes toman este número, digamos que este sea Z1, y le suman este otro número, que sea Z2, pues lo que yo hago es 5 más 2, 7, y 3 más 8, 11, pero le tengo que agregar la i, ¿no? Entonces, i veces 11. Este número también lo pueden escribir de esta forma, como les quede mejor.
Da exactamente lo mismo, ¿sí? Pueden poner el i antes o pueden poner el i después. Da exactamente lo mismo. Y eso es todo. En el caso de la resta, es lo mismo, ¿cierto? Lo que les decía. Esto va a ser 5 menos 2, que es 3. Más 3 menos 8, que es menos 5. Entonces aquí va un menos. Y eso es todo. ¿Listo? Bueno, la multiplicación también se puede ver de manera natural, pero pues ya no va a ser componente a componente, ¿no? Porque componente a componente nosotros no vamos a preservar las operaciones pues en los números reales, entonces la forma de definir la multiplicación aquí va a ser con la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener que distribuir el primer factor con todos los factores perdón, el primer término del primer factor con todos los términos del segundo factor. El segundo término del primer factor con todos los términos del segundo factor, ¿sí? A lo que me refiero es que Z1 por Z2, pues ustedes van a tener algo así, por X2 más Y veces Y2. Y pues ahí no van a tener solamente componente a componente y componente a componente, sino que aplican propiedad distributiva. O sea, este por este por este. ¿Listo? Y todos los posibles, ¿no? No solamente esos. Entonces vamos a escribirlo en extensión. Esto sería x1 por x2, ¿cierto? Más x1 por y veces y2. No se les puede olvidar el i, ¿sí? El i es importante. Entonces, x1 por y2, pero con el i acompañando. Más, ¿qué me queda? Me queda este factor, o sea, me queda este término con el primer término del segundo factor y con el segundo término del segundo factor. Entonces esto sería y veces, ¿cierto? Y1 por x2 más, y aquí me aparecen dos i, entonces sería i cuadrado, ¿cierto? Y1, Y2, ¿sí? Y ahora yo voy a reorganizar esto porque yo sé la propiedad, o sea, lo único que yo sabía como a priori era que el i cuadrado es igual a menos 1. Entonces yo voy a reemplazar eso, ¿cierto? Esto sería x1 por x2 menos y1, y2, ¿cierto? Porque este de aquí, i cuadrado, es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues, o sea, esta parte de aquí estaría bien, pero yo quiero obtener un número complejo, o sea, yo quiero tener un número que esté escrito de esta forma. Entonces, yo tengo que separar los elementos que tengan i de los elementos que no tengan i. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, ¿sí? Más i veces x1, y2 más y1, x2. Y listo. Este sería mi Z1 por Z2. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Recuerden que me pueden interrumpir durante la clase. Si bien piensan que vamos muy rápido, por ejemplo, si quieren incluso que les devuelva la página en el PDF o si no entendieron algún paso. Profe, yo no Ujú. entendí donde usted dice que x1 por x2 menos y1 menos y2. Esa partecita está aquí. Sí, profe, esa. Listo. Lo que pasa es que, bueno, voy a hacer un paso como extra por aquí. Voy a borrar esta partecita aquí para hacerlo ahí. Digamos, voy a hacer un paso extra que sería x1, x2 más y x1, y2
más y1, x2, y este de aquí es el que se convierte en menos 1. Menos 1 por y1, y2. Entonces, por eso es que queda ese menos y1, y2. ¿Y por qué Profe, se convierte? en la pantalla Ajá. no se veía lo que estaba haciendo. Está más arriba. ¿Pero ahora lo ves? Ahora sí. Yo no estaba viendo, disculpe, qué pena. No, no hay problema. O sea, no, de verdad no hay problema. Hace que también la clase sea un poquito más lenta. O sea, está bien. De pronto es el internet, ¿no? Si en algún momento piensan que me está fallando a mí el internet, o sea, si a varios les está fallando la imagen, yo puedo poner otro internet aquí, entonces pues me avisan. Bueno, hagamos un ejemplito de algo que igual nos va a ser útil. Entonces de una vez lo voy a calcular. Y es qué pasa si yo, por ejemplo, tomo este número, ¿cierto? Z1 igual a X1 más Y1, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo multiplico este número complejo por este otro número complejo? ¿Cierto? Lo único que le estoy haciendo al número es cambiarle este signo aquí, ¿no? Si aquí está más, entonces aquí puse menos. Esa es lo que estoy haciendo. Y pues yo ya sé multiplicar, pero obviamente yo no me voy a aprender, o sea, yo no me voy a aprender estas fórmulas de aquí porque hay hartas cosas que hay que aprenderse. Entonces, cuando tengan que multiplicar números complejos, pues simplemente hagan la propiedad distributiva, o sea, hagan todo este proceso. Si pueden aprenderse esas fórmulas fácil, de manera fácil, o sea, también pueden hacerlo, pero yo creo que es innecesario. Solamente como aprenderse qué es este proceso de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso aquí? Bueno, pues propiedad distributiva x1 por x1, que sería x1 cuadrado, x1. Bueno, voy a anotarlo otra vez como propiedad distributiva. Este por este por este. Sería menos y1, y1, x1. Y ahí termino con el primer término del primer factor. Luego con este me queda más y1, x1. Y este con este de aquí me queda menos y cuadrado, y1 cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí lo que les quería mostrar es que esta parte se cancela con esta parte de acá. Y entonces yo voy a obtener x1 cuadrado menos y cuadrado, y1 cuadrado. Pero resulta que nuevamente yo ya sé a qué es igual este y cuadrado. Y es que yo sé que y cuadrado es igual a menos 1. Entonces pues aquí me queda x1 cuadrado menos, y por aquí hay otro menos 1, que es el correspondiente al y cuadrado, y1 cuadrado, y esto sería igual a x1 cuadrado más y1 cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que si, siempre que ustedes multipliquen un número de esta forma, por este número de acá, que él va a recibir un nombre especial de hecho, esto les va a dar x1 cuadrado más y1 cuadrado. ¿Sí? Esencialmente lo que está pasando ahí es, yo no sé si ustedes se acuerdan, eso de diferencia de cuadrados, ¿cierto? Que era más o menos que si tenían a menos b por a más b, entonces eso les da a cuadrado menos b cuadrado. Sí, eso es exactamente lo que está pasando aquí. Exactamente. Solamente que el b es i por y1, entonces por eso es que no les queda este menos acá, sino que les queda este más acá. Porque pues, le va a quedar un menos ahí, pero con el i cuadrado se les va a convertir en más. Pero es esencialmente eso lo que estamos aplicando.
Sí, en este tipo, o sea, por ejemplo, en esto sí es fácil de aprender, ¿no? Entonces, para que no estén haciendo esta multiplicación, pues sí aprenderse que esto pasa, ¿no? Por ejemplo, si uno toma, no sé, 5 más 3i, ¿cierto? Que es el número que se me pegó, menos 5 menos 3i. Esto les va a dar el primero al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo al cuadrado? Ojo que yo estoy poniendo el y, ¿no? Profe, ¿Sí? qué pena molestarla, es que creo que su merced tiene un retraso en el video. Ah, listo. Sí. Entonces déjenme yo. Entonces su merced va hablando, pero entonces lo que escribes va con retraso. Ya. ¿Y alguien más tiene ese problema? Yo, Para que me confirme. ¿También? yo también, profe. Listo, También, entonces. profe. Ya. Entonces denme un segundito. Y yo cambio de internet acá. Ya mejor. Vamos a ver. Bueno, entonces lo que les decía es que en el ejemplo, si no va bien, me confirman. Pero si va bien, ok. Entonces, en el ejemplo, estábamos viendo era que siempre que hagan esta diferencia, o sea, este producto, me va a dar el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y pues eso es 25 más 9, ¿cierto? Que es 34. Y listo, ¿sí? Entonces lo que quiero resaltar de aquí es que la multiplicación de dos números complejos puede ser un número real, ¿sí? En este caso, este 34 se puede ver como 34 más y por 0, ¿sí? O sea, todo número real se puede ver como un número complejo. Pero pues no es necesario ponerle ese más ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, yo quería darles este ejemplo porque por medio de este ejemplo, ¿cierto? Es que yo puedo definir la división. ¿Cómo va a ser la división? ¿Listo? Ya tenemos multiplicación, ya tenemos diferencia, resta, y ya tenemos multiplicación y nos faltaría definir cómo es que nosotros vamos a dividir números complejos. Entonces, bueno, digamos Z1 sobre Z2, ¿cierto? Que el Z1 pues ya lo escribimos siempre como X1 más Y1 y el Z2 como X2 más Y2. ¿Listo? Entonces, lo que pasa aquí es que yo voy a multiplicar arriba y abajo por una misma cantidad. O sea que yo no voy a alterar esta ecuación, ¿cierto? Es como multiplicar por un 1. Cuando ustedes multiplican por un 1 una ecuación, ustedes no, pues no alteran la ecuación. Pero mi idea es multiplicar por un número de tal forma que al multiplicar por ese número, abajo ya no me queden términos en i. Porque ustedes saben hacer divisiones sobre números reales. Entonces, si abajo me quedase un número real, pues yo ya sé hacer la división. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Pues que utilicemos este ejemplo de aquí, porque ya sabemos que este producto me da x1 cuadrado más y1 cuadrado, que ya no tiene términos en i, entonces simplemente lo multiplico por eso. Pero pues en este caso, para quitar este denominador de aquí, ¿cierto? Entonces sería x2 y lo tengo que multiplicar por el menos, ¿no? Menos y2. Pero arriba tengo que poner exactamente lo mismo, porque si no, estoy alterando la ecuación. Entonces pongo exactamente lo mismo. Y arriba me queda una multiplicación de dos números complejos que ustedes ya saben hacer. Y abajo me queda simplemente x2 al cuadrado
más y2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues con esto ustedes ya saben dividir porque la parte de arriba, esta partecita de acá, me va a dar un número de la forma, digamos, A más I veces B, ¿cierto? Y eso me va a quedar sobre x cuadrado sobre 2, perdón, sobre x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. ¿Listo? Y pues la división de este número simplemente es tomar a sobre x2 al cuadrado más y2 al cuadrado más i veces b, x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y entonces ahí sí estaría porque nosotros ya sabemos dividir. Estas cantidades de aquí son números reales. Y pues esas divisiones sabemos hacerlas, ¿no? Entonces así es la división. Por ejemplo, veamos un ejemplito. Entonces, tomemos Z1 igual a 8 más 3i y Z2 igual a 9 menos 2i, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer la división Z1 sobre Z2 y esto pues es 8 más 3i y aquí 9 menos 2i. Yo ya sé que tengo que multiplicar arriba y abajo por una misma cantidad, que es como multiplicar por un 1 al final. Esto de aquí, como aquí va menos, entonces aquí tengo que poner más, o sea, siempre es el contrario, para poder cancelarlos, porque realmente lo que yo quiero hacer es obtener este factorcito de aquí. ¿Listo? O sea, quiero obtener este factor para que al multiplicarlo me dé este número real de aquí. Entonces, listo, lo que yo debo hacer ahora es la multiplicación. Entonces arriba sería 8 más 3i por 9 más 2i sobre, y aquí yo ya sé que me da, ¿no? Entonces aquí sería 9 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sigo haciendo la operación. Arriba me daría 8 por 9, ¿cierto? Más i veces 8 por 2, más i veces 3 por 9, más i cuadrado 3 por 2, ¿cierto? Sobre, y esto me da 81 más 4. Y esto sería, bueno, 8 por 9, 72, ¿cierto? Sería 72 más 16i más 27i menos, porque este i cuadrado es un menos 6. Todo eso sobre 85. Y sigo pues con las operaciones. 72 menos 6 es 66 más i veces, y 27 más 16 es 43, entonces aquí sería 43 sobre el 85. Y finalmente, o sea, hasta aquí lo puedo dejar, pero porque finalmente no voy a poder dividir más, pero la forma correcta sería 66 sobre 85 más i veces 43 sobre 85. ¿Listo? Y eso es todo, ahí ya no puedo, o sea, estos números ya no los puedo dividir más, ya no los puedo simplificar más, entonces basta dejar el fraccionario. Si pudieran simplificarlo, pues lo simplifican. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, ninguno. Súper, muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar a la representación geométrica. Para la representación geométrica o con el término representación geométrica, chicos, dejé de grabar. Bueno, eso, división y ejemplo. Ahorita vamos a pasar a la representación geométrica.
Y con representación geométrica, yo lo que me refiero es que yo voy a querer dibujar estos números complejos, ¿sí? De una u otra manera. Entonces, para dibujarlos y solo para dibujarlos, yo voy a ver estos números complejos como si fueran R2, ¿sí? Ustedes ya están familiarizados con R2 y ustedes saben graficar los puntos en R2 y los números complejos esencialmente se pueden ver como R2 en la parte geométrica, ¿sí? En la parte algebraica es distinto, o sea, por ejemplo en R2 ustedes no tenían multiplicación, ¿cierto? Ahora con los números complejos ustedes pueden multiplicar números complejos. Entonces, ¿cuál es la identificación que uno hace para poder dibujar los números complejos? Pues es bien natural y es que si z es igual a x más y, ¿cierto? Ese número z igual a x más y, yo simplemente lo voy a identificar con la pareja ordenada x, y. ¿Listo? Eso solo para graficarlo, ¿no? No para operarlo, solo para graficarlo. O sea, la escritura correcta finalmente del número va a ser esta de aquí. Pero Profe, creo que se le está entrecortando. O no sé si es solo a mí. No, a mí también. No, a mí Todos- A mí también. ¿y ahí se escucha bien? Sí, profe, mucho mejor. Uy, ojalá funcione. Es que justo hoy están fallando como los dos. Lo siento mucho. Pero me interrumpen cada vez, o sea, si tenemos que ir más despacio no hay problema. Lo recuperamos en algún otro momento. Listo. Entonces, lo que les decía es que para darle una representación geométrica a los números complejos, yo voy a hacer esta identificación, ¿cierto? De z igual a x más y, voy a tomar este número complejo como si fuera una pareja ordenada, o sea, como un número en R2. Y ustedes ya saben graficar los números en R2. O sea, si por ejemplo tienen el número 5 más 3i, pues lo que yo les estoy diciendo es que en el plano lo van a pintar como si fuera 5,3. Y para eso, pues eso es sencillito, suponiendo que estoy dibujando bien los ejes, ¿cierto? O sea, si yo hago, por ejemplo, si escribo mi nombre así, ¿me están escuchando en el momento? Sí, profe. Oh, súper, ok. Vamos a aprovechar este ratito de buen internet entonces. ¿Por dónde quedamos? ¿Esto quedó claro o lo vuelvo a repetir? Repítalo, profe, por favor, que ahorita no se le escuchó nada. Ya vale. Entonces aquí voy a empezar a grabar. En todas las clases, si se me olvida poner esto y ustedes se acuerdan, lo ponen. Porque la idea es que queden grabadas. Listo. Entonces, lo que les decía es que vamos a hacer la representación geométrica y para eso yo voy a hacer una identificación. O sea, para mí una identificación es como, voy a ver esto como otra cosa, ¿sí? O sea, es una especie de igualdad. Pero esto va a ser solo para la parte geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es que el número complejo de la forma x más y lo voy a ver como el número en R2 x, y. ¿Listo? Y por medio de eso, pues ustedes ya van a poder graficar los números complejos, porque pues ustedes saben graficar en el plano R2. Entonces eso era exactamente de lo que se trataba este ejemplo. Y es que si cojo este número complejo y yo lo quiero graficar, entonces simplemente tomo la pareja ordenada 5,3 y la ubico en el plano. En este caso, pues 5 en X, 3 en Y. Y entonces este es mi punto Z, este de aquí es mi punto Z, igual a 5 más 3i. Y este plano de aquí se conoce como el plano complejo.
que realmente no es otra cosa que R2, ¿no? La diferenciación que le hacen a esto, o sea, de números complejos y R2, es lo que les decía antes, y es que nosotros tenemos más estructura, o sea, podemos hacer más cosas pensándolo, pensando esto como un número complejo que pensando esto como un número en R2. O sea, nosotros en R2 no tenemos multiplicación. En cambio, los números complejos, pues uno ya definió una multiplicación que está bien definida. Y esto se los digo porque cuando veamos funciones, que va a ser un poquito más adelante en esta clase, nosotros nos vamos a encontrar con que a pesar de que las propiedades son similares a las de las funciones que tenemos en R2, la estructura diferencial cambia, ¿sí? O sea, hay unas condiciones que me dicen si una función es diferenciable o no, y esas condiciones yo no las tengo en R2. Entonces esa es como la magia de trabajar con el plano complejo. Listo. Entonces, solo es eso, la representación, ¿sí? La forma en que voy a representar los números complejos. Y entonces hay una interpretación geométrica de la suma. ¿Cuál es esa interpretación geométrica? Bueno, o sea, no es que ustedes vayan a sumar geométricamente, es que como ya tenemos una representación geométrica, nosotros le vamos a dar la interpretación a la suma que ya tenemos de manera geométrica, ¿sí? Pero obviamente sumar algebraicamente, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque es componente a componente, no tienen que graficar nada para sumar. Pero esto se puede representar y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esto se puede representar en el plano. Y es con algo parecido a lo que vieron en álgebra lineal. Yo supongo que ustedes vieron álgebra lineal, que era cuando sumaban vectores, ¿cierto? Entonces aquí va a ser esencialmente lo mismo. O sea, si ustedes tienen Z1 más Z2, ¿cierto? Ustedes ya saben que es sumar componente a componente. Pero digamos que el Z1 sea por aquí, esté por aquí ubicado, ¿cierto? Ustedes ya lo saben ubicar, ¿cierto? O sea, si Z1 es X1 más Y1, pues realmente este punto lo que representa es X1, Y1, ¿no? Eso es todo. Y digamos por aquí que esté el Z2. Entonces yo lo que hago es como en álgebra lineal, dibujar este vectorcito de acá, ¿cierto? Dibujo este vectorcito de acá, trazo un vector paralelo a este en el lado opuesto, eso con el sentido de completar el paralelogramo. Entonces completo este paralelogramo. Y este punto de aquí es el punto que denota Z1 más Z2. Esta diagonal de aquí, ¿sí? Ese es el punto que denota Z1 más Z2. Un ejemplo para que vean que eso sí funciona, ¿sí? Porque ahí solamente se los estoy comentando, se los estoy recordando. Profe, qué pena. Sí. Aún me aparece con un poco de delay. No, pues en mi caso no me ha aparecido lo que dibujo, los vectores. Quedó pausado en la línea de Z2, quedó pausado ahí. Sí. Quedó pasado ahí. ¿Y ahora lo ven? Profe, ¿por qué no deja de compartir Igual. un ejemplo cámara? Ah, bueno, sí. Vale, voy a hacer eso a ver si de pronto funciona. Ahora sí. ¿En serio? Entonces, bueno, entonces vamos a hacerlo sin la cámara, a ver si... Sí, no sé, les tocó a ustedes las fallas del internet, lo lamento mucho. Bueno, me siguen interrumpiendo si es que no se ve. Entonces lo que les decía es que si quieren sumar Z1 más Z2, lo que hacen es ubicar esos dos puntos en el plano, ¿cierto? Ya saben ubicarlos, coordenada a coordenada, y trazan el paralelogramo que se define por esos dos vectores, ¿cierto? Que es simplemente
trazar un vector paralelo en este lado, un vector paralelo a este de acá. Entonces lo trazan y completan el paralelogramo con este vector de acá. Y la diagonal de ese punto está representando la suma. O sea, el punto verdecito, o sea, no es el vector, sino el punto verdecito que aparece al trazar la diagonal. ¿Listo? Pero lo que les estaba diciendo es que esta suma, pues, geométrica no es ninguna prueba, ¿no? Les estoy como recordando que esto se puede ver así. Entonces, como para convencerse de eso, podemos hacer este ejemplo, ¿cierto? O sea, Z1 igual a 1 más 2i y Z2 igual a 4 más i. Entonces, pues yo hago la suma normal, ¿cierto? Yo sé que la suma de Z1 más Z2 es igual a 1 más 4, que es 5, más 2 más 1, que es 3, ¿cierto? Quiero confirmar que estemos grabando. Ya, listo. 5 más 3i, ¿cierto? No se pueden olvidar del i. Y lo que yo hago es representar ese número, entonces vamos a dibujarlo. Pero entonces voy a encontrar la suma de manera geométrica y pues me debe coincidir con esta suma de acá, ¿no? Esa es la idea. Entonces primero ubico el Z1, que sería 1 en el eje X, 2 en el eje Y, entonces sería este punto de acá, Z1. Z2 sería 4 en el eje X, 1, 2, 3, 4. 1 y 1 en el eje Y, entonces sería por aquí el Z2. Trazo el paralelogramo, ¿cierto? Generado por esos dos vectores, que sería algo como así. Y el punto resultante de la suma debería ser este punto de acá, ¿no? Entonces veamos, ese debería ser el punto, este debería ser Z1 más Z2. Entonces veamos, en esta coordenada es 5. Se volvió a quedar pausado, qué pena. No, no se preocupen. Ah, qué vaina. Yo creo que entonces tomémonos un break y yo miro cómo solucionar ese problema. ¿Sí? De 20 minutitos. Y miro si puedo cambiar el internet o si puedo hacer algo. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Entonces nos vemos en 20 minutitos, ¿vale? Y pues tener en cuenta esta parte, ¿no? O sea, que no es que vayamos a sumar de manera geométrica, sino que la suma que nosotros estamos haciendo, pues se puede representar de manera geométrica de esta manera de aquí. Bueno, yo voy a empezar a grabar de nuevo por aquí. Ajá. Entonces, bueno, yo les decía que estos números que nosotros utilizamos aquí, estos números de aquí, van a recibir un nombre especial, o sea, realmente este número de aquí, ¿cierto? Va a recibir un nombre especial y es que uno a este número, cuando le cambia el signo, uno le llama a este número conjugado de este otro número. ¿Listo? Denme un segundo. Ahora vaya bien. Entonces les decía que estos números de aquí van a tener un nombre especial porque tienen unas propiedades especiales. Y es que a este número de aquí le vamos a llamar el conjugado de este número de acá. ¿Listo? Y entonces vamos a ver qué tipo de propiedades tienen esos números. Entonces, bueno, tenemos los... Profe, qué pena.
números complejos conjugados, ¿cierto? Y es que si yo tengo un número de la forma x1, bueno, x... Profe, qué pena, ¿está escribiendo? ¿Cómo? ¿Está escribiendo? Sí. Ah, entonces es mi internet, no me aparece. ¿No le aparece? No, Sí, el internet de él. El Sí, a internet. ti Yo sí sí te le veo, aparece. profe. Ah, bueno, súper. Entonces, bueno, al menos es tu internet y no el mío. Igual el Profe, video va a quedar yo lo que grabado. visualizo es la pantalla de Teams, está como en la parte de ahí, dice general. Bueno, ya se actualizó, ahora sí. Sí, a Sí, mí sí, también ya no, se me actualizó. sí, lo estaba mirando para verlos a ustedes. Bueno, en todo caso, los que tengan fallas de internet, o sea, si no es mi internet, pues queda mejor porque de todas formas va a quedar grabado el video. Entonces, si hay algunos detalles que se pierdan, pues lo pueden mirar, así que quedo más tranquila si es el de ustedes y no es el mío. Bueno, entonces lo que les decía, números complejos conjugados, ¿cierto? La idea es que si tienen un z igual a x más y, el número conjugado, pues va a depender de este número z, ¿sí? O sea, uno define el número conjugado de z como x menos y. Simplemente eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, si yo tengo z igual a 5 más 3i, entonces su conjugado lo que está haciendo simplemente es tomar este más y convertirlo en menos, ¿sí? Si yo tengo 5 menos 3i, entonces lo que hace el conjugado simplemente es tomar este menos y convertirlo en más, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que la conjugación es una operación que uno le hace al número complejo. Y tenemos unas ciertas propiedades, ¿cierto? Tenemos unas ciertas propiedades. Y la primera es una que nosotros ya probamos en el ejemplo, ¿cierto? Y es que si uno multiplica los números conjugados, esto pues, ustedes ya saben, bueno, lo voy a anotar aquí, esto es x más y, x menos y. Y al realizar esta operación de aquí, esto simplemente es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces la primera Profe, propiedad es que, qué pena. sí, ¿Será que puede subir un momentico? sí, claro. Ahí, Listo, profe, gracias. con mucho gusto. Listo. Entonces la primera propiedad que tienen es que si multiplican esos números conjugados les va a dar x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Esto es importante porque ahí les está mostrando que al multiplicar estos dos números van a encontrar un número real. Otra de las propiedades que tenemos para estos números complejos es que si ustedes suman dos números complejos, pues, ¿esto qué es? Voy a hacer simplemente por definición, ¿listo? ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes toman x1 más y1 más x2 más y2, ¿cierto? Todo esto conjugado. Y pues, ¿esto qué significa? Esto sería simplemente hacer la operación primero, la suma primero, y después hacer la conjugación, ¿cierto? Entonces nosotros ya vimos que la suma es componente a componente, entonces sería x1 más x2, ¿cierto? Más y veces y1 más y2. Todo esto conjugado, o sea, hasta ahora no he aplicado esa operación de conjugación. Después de esto, lo que hacen es aplicar la operación de conjugación, ¿cierto? Y eso lo que hace es cambiar este signo de aquí. ¿Listo? Entonces sería x1 más x2
menos y veces y1 más y2. Y esto hasta aquí ya estaría bien, o sea, ese sería el conjugado. Pero para mostrarles la propiedad que quiero mostrarles, yo voy a continuar, digamos, organizando este número de aquí para poder mostrarles la propiedad que quiero mostrarles. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, x1 con este término menos y1, ¿cierto? Simplemente reorganizar los términos, más x2 menos y2, ¿cierto? Esto me da exactamente igual a lo de arriba, pero resulta que aquí yo puedo mirar que esta parte de aquí es simplemente x1 más y1 conjugado más x2 más y2 conjugado. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que si van a tomar el conjugado de una suma, a mí me da lo mismo tomar los conjugados y luego sumar los números, ¿sí? De hecho, toda esta parte de aquí, hasta aquí, es la prueba de ese hecho, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que la propiedad, digamos, es que z1 más z2 conjugado es igual a z1 conjugado más z2 conjugado. Esta sería una de las propiedades. La otra propiedad que tenemos, que no la vamos a probar, solamente la vamos a aceptar, ¿cierto? Es que lo mismo, si ustedes quieren tomar el conjugado de dos números, de la multiplicación de dos números, pues esto me da lo mismo que tomar los números primero, conjugarlos y luego multiplicarlos. ¿Listo? Y eso es todo. Y la última propiedad, que es lo que uno espera, pues que es que esto también pase para la división, ¿cierto? Entonces sería que si voy a tomar una división de dos números complejos y voy a tomarle su conjugado, me da lo mismo que tomarle conjugado a los números complejos y luego dividirlos. ¿Para qué me sirven estos números conjugados? Bueno, entonces les voy a mostrar una observación. Y es que, bueno, nosotros ya sabemos, ya se los anoté arribita, pero nosotros ya sabemos que al multiplicar estos dos números me da x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Pues donde el z yo lo estoy denotando como x más y. Pero entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, sumara estos dos números de acá? Si yo sumo estos dos números de acá, pues vamos a hacerlo. Esto sería x más y más, este sería el z, ¿cierto? Y el conjugado, pues, es x menos y. Y esto me da, pues, componente a componente, esto me daría 2x más y menos y. Y pues esto se cancela con esto de acá, entonces simplemente me da 2x. Y lo que les quiero decir con esto es que ustedes pueden recuperar la parte real del número complejo mediante la suma de estos dos números de aquí. ¿Y cómo es eso? Pues nosotros sabemos que la parte real del número complejo, esto es una definición. Nosotros sabemos que es igual a x y pues de esta ecuación nosotros sabemos que x es igual a z más z barra sobre 2. ¿Listo? Y análogamente uno podría, por ejemplo, hacer la resta, ¿sí? Para intentar recuperar la parte imaginaria del número complejo. Y si hago la resta, pues esto sería x más y menos x menos y. Y ahí se me van a cancelar, son los x, ¿cierto? Me va a dar x menos x. Y por el otro lado me va a dar más 2y. Esto se cancela. Y me da 2y. Y entonces ustedes ya saben que la parte imaginaria del z se va a poder recuperar por medio de esta fórmula. Uno sabe que es y, esto es definición. Y eso sería igual a, utilizando esta formulita de aquí, sería igual a z menos z barra sobre 2i. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, notemos que si
que si uno tuviera que z es igual al z barra, ¿cierto? Lo que uno está teniendo como tal es que x más y va a ser igual a x menos y, ¿cierto? Eso es lo que significa esta igualdad de aquí. Y entonces uno, bueno, vamos a cancelar esto. Y entonces me da que 2y es igual a 0. Y como el y es distinto de 0, el 2 es distinto de 0, entonces esto me implica que y es igual a 0. O sea que realmente el z es simplemente igual a x, que es un número real. ¿Listo? Entonces siempre que el número sea igual a su conjugado, uno obtiene que el número realmente está en los reales, o sea, no solamente es complejo, pero se puede ver como un número real, o sea, eso es lo que uno tiene. Y a partir de esto, nosotros estamos interesados en extender todas esas propiedades que ustedes conocían sobre funciones reales, ¿cierto? ¿Qué es una función real? ¿Qué es una función? ¿Cierto? Para mirar como qué propiedades tenía la función, pues uno lo que hacía era como determinar su derivada, mirar si la función era derivable, pues primero determinar su derivada, y por medio de la derivada uno sabe que tiene propiedades de la función, ¿cierto? Propiedades como crecimiento, decrecimiento. Entonces todas esas cosas que ustedes vieron en los otros cálculos, nosotros queremos aplicarlas a estos nuevos números. Queremos hacer funciones de números complejos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué va a ser una función compleja? Como les decía, eso es completamente análogo a los reales. Entonces, simplemente va a ser una función que va a estar definida desde un dominio de los números complejos y que va a ir a los números complejos, ¿sí? Solamente para recordarles, cuando yo pongo esta R, me estoy refiriendo a los reales, números reales, y cuando pongo esta C, me estoy refiriendo a los números complejos. Por supuesto que yo sé que los reales están contenidos en los números complejos. ¿Listo? Eso ya lo vimos. Entonces veamos un ejemplo sencillito de qué es una función compleja. ¿Listo? Entonces, bueno, una función sencillita siempre son las lineales. Digamos sea f de z igual a 2z más 5. Obviamente, ¿cuál sería el dominio acá? El análisis es exactamente el mismo que hacían en los cálculos. El dominio va a ser la región en donde ustedes pueden definir la función. ¿Sí? Para recordarles, si ustedes, por ejemplo, tienen una raíz, ustedes saben que el número de adentro no puede ser negativo en los reales. ¿Sí? Entonces ustedes restringen un poco más el dominio. La idea de esto es exactamente la misma, pero como yo estoy dando este ejemplo bien básico, este ejemplo pues va a estar definido, esta función va a estar definida en todos los números complejos. ¿Listo? No hay restricciones porque sin importar cuál sea el número z, yo le puedo hacer esta operación de aquí. Para ejemplificarlo, si yo, por ejemplo, evaluara en 1 esta función, pues esto me da igual a 2 por 1 más 5, que es simplemente igual a 7, ¿cierto? Pero yo también puedo evaluarla en un número de esta forma, ¿sí? Porque es una función compleja. Entonces, si evalúo en un número de esta forma, simplemente sería 2 por 1 más i más 5. Ahí aplico propiedad distributiva. Y esto sería 2 más 2i más 5, que finalmente me da 7 más 2i. Y ese sería el número. Nosotros vamos a ver varios tipos de funciones, ¿cierto? Varios tipos de funciones complejas. Este es como el más sencillo. Pero lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Para no dedicarnos solamente a estudiar las funciones complejas, sino verlo a través de ejemplos para poder ver como qué propiedades tienen ese tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hablar
de derivación compleja. ¿Sí? Así como nosotros teníamos en los números reales y en funciones de más de una variable. Entonces, para hablar de derivación compleja, nosotros vamos a tener que dar una definición. Pero antes de eso, yo quisiera mostrarles otra forma de escribir las funciones complejas. A lo que me refiero es que, bueno, la función f de z, si ustedes se fijan, en este ejemplo de acá, yo tenía f de z igual a 2z más 5, ¿cierto? Pero hay otra forma de escribir esta función. Bueno, es que yo sé que el z siempre tiene la forma x más y. Entonces, si yo reemplazo ese x más y... Profe, no sé si fue a mí solo, pero se congeló la pantalla, qué pena. Ah, ya, listo. Ya, listo, vale. Listo, profe, qué pena, gracias. Listo, ok. Entonces, si yo tomo esta misma función y simplemente reemplazo por x más y, ¿cierto? Que es la escritura del z. O sea, yo lo que quiero darles, quiero escribir de otra manera la función. Entonces lo reemplazo en un número de la forma x más y esto me daría esta partecita. Y aplicando la propiedad distributiva, ¿cierto? Esto me daría 2x más 5 más y veces 2y. ¿Sí? Y estas dos funciones, o sea, esta función de aquí, ¿cierto? Y esta función de acá son exactamente las mismas, ¿sí? Solamente que las tengo escritas de maneras distintas. ¿Pero qué me va a servir? O sea, de esta escritura, ¿yo qué puedo obtener? Bueno, realmente que cualquier función compleja, yo siempre la voy a poder escribir como u de x, y, más y veces b de x, y. Donde u de x, y b de x, y ya son funciones que van de R2, no completamente en R2, ¿no? De un dominio contenido en R2 en R. ¿Listo? Ojo que aquí yo estoy diferenciando el i, ¿no? Yo lo estoy separando. O sea, en mi ejemplo, entonces, en el ejemplo, nosotros tenemos que u de xy es igual a 2x más 5 y que b de xy es igual a 2y. Como este ejemplo fue bien sencillo, pues nosotros encontramos que ese u de xy no está dependiendo de y que ese b de xy no está dependiendo de x, pero en general ustedes no van a tener eso. ¿Sí? En general ustedes pueden tener un y en ambos lados o un x en ambos lados. Entonces por eso la notación de estas funciones es funciones que dependen de dos variables. Lo importante es que ustedes están separando como la parte real de la función y la parte imaginaria de la función. ¿Sí? De hecho, esta de aquí se llama exactamente la parte real de la función f. Y esta de aquí, ojo que está sin el i, se llama la parte imaginaria de la función f. ¿Y nosotros por qué vamos a querer escribir esto así? Bueno, porque para la derivación estas funciones van a ser bien importantes. Siempre que uno quiera probar que una función es derivable o no en los números complejos, va a pasar a través de estas funciones. Entonces, el primer paso en todos los ejercicios es escribir la función de esta forma. ¿Listo? Veamos otro ejemplo, de pronto un poquito más elaborado. Entonces sea f de z igual a z cuadrado. ¿Sí? Eso es una función típica, es tranquila, pero yo quiero encontrar, o sea, queremos escribir f de z como u de xy más y b de xy. ¿Y cómo voy a encontrar yo esas funciones? Bueno, lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Reemplazo en x más y,
Esto me da x más y al cuadrado. Entonces aquí pues hago la multiplicación, esa multiplicación que ustedes ya saben hacer, que es propiedad distributiva, básicamente. Entonces sería x cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces xy, ¿cierto? Porque va a ser una por este término de aquí y otra por este término de acá. Menos, porque va a quedar un y cuadrado, entonces sería menos 1, entonces sería menos y cuadrado. Y aquí ya tienen la escritura de su función, porque pues esto es f de z igual a x cuadrado menos y cuadrado más y veces 2xy. ¿Sí? Lo que significa que las funciones que yo estoy buscando sería u de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado y b de xy igual a 2xy. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? Profe, Una pregunta, ¿el b de xy va sin el i? Exacto, sí. Eso lo tienen que tener bien en cuenta. Porque son funciones, o sea, esta es la escritura. ¿Sí? Entonces yo siempre saco el i aparte. Siempre está afuera. Estas funciones no son funciones complejas, entonces no pueden tener i por ningún lado. ¿Listo? Siempre va sin el i. Listo. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que significa derivar. ¿Sí? Porque hasta ahora no hemos dicho qué significa eso. Entonces, pues vamos a dar la definición y yo espero que esta definición no sea muy extraña para ustedes porque es la misma definición que uno utiliza en los números reales. ¿Sí? Entonces, la derivada de una función compleja f de z en z0, ¿cierto? Espérenme un momentico, eso. En z0 se define como f' en z0, que va a ser el límite, ¿cierto? Cuando z tiende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Otra forma de verlo, que es completamente análoga, es lo mismo, es el límite cuando h tiende a 0 de f de z0 más h menos f de z0 sobre h. Y esto es exactamente la definición que ustedes tenían en números reales, ¿sí? O sea, la diferencia era que en vez de f de z ponían un f de x, en vez de z0 ponían un x sub 0. Y de resto todo igual. Así se define la derivada inicialmente en los números reales. Por supuesto que uno no quiere trabajar con esta definición, ¿sí? O sea, esto es la definición formal, pero dada una definición, uno siempre busca propiedades que caractericen la definición, o sea, propiedades que me permitan calcular de una manera más fácil. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, antes de eso, nosotros empleamos un término particular para las funciones complejas que son derivables. ¿Sí? O sea, en los números reales uno decía, si una función es derivable, pues uno dice que la función es diferenciable, ¿sí? O que es derivable, y ya está. Pero en las funciones complejas, nosotros tenemos un término particular, y es que, bueno, si la función f de z tiene derivada f' de z en una región, es decir, en un dominio, digamos, del plano complejo, ¿cierto? De contenido en los números complejos. Cuando yo aquí me refiero a región, estoy hablando de dominio, ¿sí? Solamente que en variable compleja, pues uno le llama región,
pero es exactamente lo mismo. Entonces nosotros decimos que f es una función holomorfa, ¿cierto? O analítica en la región D, ¿sí? Entonces, es solamente una diferencia de nombres, pero significa exactamente lo mismo. Cuando la función sea derivable, cuando la función sea diferenciable, yo voy a decir que la función es holomorfa o que es analítica, ¿sí? En funciones reales yo no puedo decir que una función es holomorfa. ¿Listo? Entonces esto es un término que solo se utiliza en variable compleja, o sea, en funciones sobre los números complejos. Lo que yo les decía es que queremos encontrar propiedades que nos permitan olvidar esta definición de aquí porque nadie quiere estar calculando límites. O sea, los límites se calculan cuando son estrictamente necesarios, ¿cierto? La idea es buscar propiedades que me hagan los cálculos más fáciles. Y para eso, nosotros introducimos unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Entonces, bueno, sea z igual a x más y, solamente como para recordarles la notación que estamos utilizando. Y f de z igual a u de xy más i b de xy. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un teorema, o tenemos una propiedad, si lo quieren ver así, y es que la función f de z va a ser holomorfa o diferenciable holomorfa en una región D o en un dominio D del plano complejo, si y solo si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son que la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a la derivada parcial de b con respecto a y además que la derivada de u con respecto a y sea igual a menos la derivada de b con respecto a x. Ojo que se deben cumplir ambas ecuaciones. No es que se cumpla una y ya está. Tienen que cumplirse ambas ecuaciones. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Que para verificar que una función sea holomorfa en una región, ustedes ya no van a tener que calcular este límite, sino que simplemente, por eso era importante esta escritura de acá, de esta manera, ¿sí? Porque simplemente ustedes van a calcular las derivadas parciales de u con respecto a x, eso lo saben hacer, calcular la derivada parcial de b con respecto a y verificar que se tiene esta igualdad. Si esa igualdad no se tiene, la función no es derivable, la función no es holomorfa. Y análogamente con el u van a hacer exactamente lo mismo, y es que esta parte se tiene que verificar. Si esta falla, entonces la función no es holomorfa. Sin embargo, si ambas se cumplen, entonces yo puedo decir que la función es holomorfa. Pero ¿cuál es su derivada? Entonces ahí nos falta una partecita del teorema. Entonces, bueno, esto es en la región D, ¿no? Entonces, en caso de que f de z sea holomorfa, tenemos que f' de z es igual a la derivada de u con respecto a x más i veces la derivada de b con respecto a x.
Ustedes ya calcularon las derivadas parciales en el punto anterior para ver si la función era holomorfa. Ahora, por supuesto, ustedes no solo quieren decir que una función sea derivable, ustedes también quieren decir cuál es su derivada. Entonces, para esto, simplemente utilizan esta parte del teorema, porque ya tienen calculadas pues las derivadas. Pero esta no es la única parte, sino que, o sea, no es la única forma de obtener esta derivada, sino que también se puede obtener con estas derivadas parciales. ¿Sí? Y ya está. Entonces, de hecho, una de las explicaciones, ¿cierto?, de por qué nosotros exigimos las ecuaciones de Cauchy-Riemann es porque cuando uno hace este límite de acá, ¿sí?, uno se puede aproximar al Z0 en varias direcciones. ¿A qué me refiero? A que uno pudiera tener, por ejemplo, hacer Z igual a, digamos que el Z0 sea igual a X0 más Y0, ¿cierto? Entonces, una forma de calcular de aproximarme al Z0 puede ser tomando Z igual a X0 más H más Y0. Cuando toman este tipo de números y yo hago el H tender a 0, obviamente yo estoy calculando este límite, pero ojo que solo le estoy haciendo un incremento en la componente del X. Entonces, al calcular ese límite, al final me salen estas dos derivadas de acá, ¿sí? Y si lo hago en otra dirección, esto es como una demostración, como la idea de la demostración, pero no es necesario tenerlo en la cabeza todo el tiempo. Si yo hago X0 más Y0 más IH y hago H tender a 0, por supuesto que el Z también se está tendiendo al Z0, y cuando yo calcule ese límite, lo que me va a dar es exactamente estas derivadas de aquí. ¿Sí? Y bueno, yo espero que ustedes se acuerden de esto, pero una de las caracterizaciones de los límites es que sin importar los puntos por los cuales yo me aproxime, el límite, si el límite existe, el límite tiene que ser igual. ¿Sí? Si al aproximarme por una dirección y aproximarme por otra dirección, el límite difiere, eso quiere decir que el límite no existe. ¿Sí? Entonces, claro, como aquí me están dando dos cantidades distintas, pues yo, para que el límite exista, es decir, para que esta función sea derivable, en realidad lo que tengo que exigir es que esto sea igual a esto, que es esta ecuación de acá, y tengo que exigir que esto de aquí sea igual a menos esto de acá, que es esta ecuación de acá. Y eso es todo. De ahí salen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Esa es una forma de entenderlas. Lo interesante del asunto es que es un sí, solo sí, o sea. Una pregunta. Sí. Ahí es dB de Y y menos du de Y. Menos I du de Y. ¿En dónde? ¿En la línea verde? No, en la derivada en la FZ. Claro, ahí es importante verlo, ¿no? Es la derivada de U con respecto a X y derivada de B con respecto a X. Y al otro lado aparecen es con respecto a Y, ambas. Pero al contrario, ¿no? Ah, le entiendo. No, ahí creo, no, ahí está mal. Ah, esa era mi pregunta, porque si es Sí, así, está entonces perfecto. toca uno acordarse que está al contrario. No, es más sencillo que eso. Sí. Sí, tengo esta duda. Denme un segundito, yo lo confirmo. Porque en mis notas yo tengo esto, pero ahorita me hiciste dudar. Entonces dame un segundo. Que no lo recuerdo. De todas formas, cualquiera de las dos las pueden utilizar, ¿no? No es que se tengan que acordar de las dos. No, de hecho sí está bien.
De hecho, aquí sí es como estaba, la derivada con respecto a de b con respecto a y. Claro, no, está perfecto. Y de hecho, sí, no, está perfecto. Sí, entonces se la deben aprender así. Ah, ok, profe, sí, era Sí, para está confirmar si era perfecto. el contrario. Sí, una de las formas, de hecho, de confirmarlo, pero es que igual se tienen que aprender una de dos, o se tienen que aprender la derivada o se tienen que aprender las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque el detalle es que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann observen que, o sea, es que esta igualdad de acá es exactamente que esto tiene que ser igual a esto, porque estoy calculando un límite. Sí, es como decir, o sea, lo que yo les quiero decir es que si, por ejemplo, ustedes tienen un z, ¿cierto? Que es igual a x1 más y veces y1. Y yo digo, no, pues este número es igual a x2 más y veces y2. ¿Esto qué quiere decir? Que necesariamente x1 tiene que ser igual a x2 y que y1 tiene que ser igual a y2. Si no, no se tiene que estos dos números sean iguales. Entonces, utilizando eso, solamente como para recordarlo, esta igualdad significa exactamente eso. O sea, es que estas derivadas parciales, cuando yo las evalúo en los puntos z, pues eso me está dando un número. Y entonces lo que yo estoy diciendo es que este número más y veces otro es igual a este número más y veces otro. Entonces lo que yo voy a obtener es que este de aquí sea igual a este de acá, que es esta ecuación de aquí. Esta es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Y debo tener que este número de acá sea igual a este número de acá. ¿Sí? Que es esta ecuación de acá. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O se aprenden, o sea, yo les sugiero que se aprendan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque, o sea, con esta expresión pueden sacar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero con las ecuaciones de Cauchy-Riemann también pueden sacar esta expresión de acá y ustedes saben con las ecuaciones de Cauchy-Riemann qué es lo que tienen que verificar inmediatamente. Listo. Un segundo, vuelvo a encontrar las notas. Pero bueno, veamos un ejemplo para verificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Yo les voy a escribir en este ejemplo todos los pasos de qué es lo que deben hacer. Y esos pasos lo deben hacer con todos los ejercicios en los que quieran verificar que una función es derivable o no. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, determine cuáles de las siguientes funciones complejas son holomorfas y calcule su derivada en caso de que exista. Entonces empecemos con la función que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? F de z igual a z cuadrado. ¿Cuál es el paso 1? Yo quiero ver si esa función es derivable o no. ¿Qué debo hacer para que la función sea derivable o no? Al final debo verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero para verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann yo tengo que escribir la función. Entonces el paso 1 es escribir la función de esta manera. Pero eso ya lo hice, ¿sí? Eso ya lo hice en el ejemplo anterior, entonces yo simplemente voy a recordarlo aquí. Recordar que nos dio x cuadrado menos y cuadrado más y veces 2xy, lo que significa que u de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado,
y que b de xy es igual a 2xy. Y eso es todo. Este está sin el i, solamente como para Profe, qué pena, puede subir. resaltarlo. ¿Sí? ¿Qué pena qué? Que sí puede subir un poquito. Claro. Ahí. Ese es el paso 1. El paso 1 es escribir la función de la forma u de xy más i b de xy. El paso 2, ¿cuál sería? Al final yo quiero verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué debo hacer para verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Yo debo calcular estas derivadas de acá. ¿Cierto? Entonces, inténtelas poner siempre en este orden para que se aprendan gráficamente qué ecuación debe corresponder con qué ecuación, ¿listo? O sea, utilicen siempre este orden que voy a utilizar aquí. Entonces, tengo que calcular derivada de u con respecto a x. Tengo que calcular derivada de u con respecto a y. Tengo que calcular derivada de b con respecto a x. Y tengo que calcular derivada de b con respecto a y. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de u con respecto a x? Me voy a u, miro este factorcito de acá. Y pues simplemente sería tomar y como constante, ¿cierto? Así yo tomo derivadas parciales. Tomo y como constante y supongo la función que solo depende de x. Entonces la derivada con respecto a x sería simplemente 2x. La derivada de u con respecto a y va a ser como tomar x constante, entonces sería menos 2y. La derivada de b con respecto a x me va a dar 2y. Y la derivada de b con respecto a y me va a dar 2x. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que yo tengo que verificar? Este sería el paso 2. El paso 3, pues va a ser verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cierto? ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Entonces me voy arriba y miro. Bueno, la primera que se debe cumplir es que la derivada de u con respecto a x sea la derivada de b con respecto a y. O sea, estas dos tienen que ser iguales. Y efectivamente eso se cumple, ¿cierto? Entonces, derivada de u con respecto a x igual a la derivada de b con respecto a y se cumple. Y la segunda que debo mirar es que la derivada de u con respecto a y sea menos la derivada de b con respecto a x. Es decir, la derivada de b con respecto a x debe ser menos esta de acá. ¿Sí? Pero efectivamente también se va a cumplir esta de aquí. Entonces tenemos pues que la derivada de u con respecto a y va a ser menos la derivada de b con respecto a x. Y listo. Ese sería el paso 3. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esos 3 pasos? Bueno, la conclusión es que la función, ¿cierto? F de z igual a z cuadrado es derivable en todo C2, porque ya sabemos que ese es el dominio, ¿sí? O, bueno, es holomorfa, para ir incorporando la palabra, ¿cierto? O es analítica en todo C2, y la justificación es, pues, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Riemann. ¿Listo? Pero el ejercicio me pedía alguito más. El ejercicio me pedía, si en el caso de que exista la derivada, o sea, en el caso de que la función sea holomorfa, calcule su derivada. Entonces, para esa parte voy a utilizar, pues, esta última partecita, ¿cierto? En donde me dice cómo es la derivada. Bueno, yo les voy a borrar esto de aquí para que no quede en el PDF, porque no es necesario, o quizás ponérselos como una notica, como nota, para que sepan que no va como parte del teorema, ¿sí? Esto solamente es como la explicación. Entonces, listo, pues yo ya sé, yo puedo tomar esta parte para la derivada o puedo tomar esta parte de acá. Cualquiera de las dos me tiene que coincidir, da lo mismo. Entonces sería f' de z igual a la derivada de u con respecto a x más y veces la derivada de b con respecto a x. Entonces me voy y reemplazo. Yo ya sé cuál es la derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Me da 2x más y veces, y la derivada de b con respecto a x es simplemente 2y. Me daría 2y. Y hasta aquí ya estaría resuelto el ejercicio. Pero observemos algo. Observemos que esta f' de z en realidad es 2 veces x más y, ¿sí? Que en realidad es 2 veces z, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si f de z es igual a z cuadrado, entonces se cumple lo que uno espera, ¿no? Que es que su derivada sea 2z, que la derivada se comporte como la derivada de un polinomio. Y bueno, esto efectivamente pasa. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Profe, ¿será que puedes subir la imagen, por favor? Es que a mí se me está congelando mucho la pantalla. ¿Ahí? ¿O un poco más? Un poquito más arriba, profe, en el paso 2. Ya, ahí. Ahí lo espero un momentito. Listo. ¿Tienen alguna duda del procedimiento hasta ahí? No, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Será que me puede volver a explicar la última parte donde dice que tiene que comportarse igual que una derivada polinomial? Ah, sí. Bueno, eso solamente es un detalle extra como para que ustedes vayan incorporando todo lo que ya saben de las funciones reales en estos casos en donde se puede. Lo que les quería decir es que ustedes saben derivar un polinomio, ¿cierto? Me refiero cuando estábamos pensando en un polinomio en R, era algo como así, ¿no? X a la n más otras cosas. Digamos que sea solo x a la n. Entonces ustedes ya saben, porque ustedes ya hicieron todos esos cursos de cálculo, que al derivar esta función, esto simplemente me da nx a la n menos 1. Entonces esto es algo particular porque yo ahora estoy trabajando con variable compleja, pero si estuviera pensando esta función en los números reales, pues sería como x al cuadrado, ¿sí? Y su derivada, pues uno ya sabe que es 2x. Entonces lo que quiero decir es que esto se comporta igual, ¿sí? Y lo de polinómica es solamente que a este tipo de funciones
se le llaman, o sea, esta no, a esta y a esta, se le llaman funciones polinómicas. Entonces, eso era lo que quería como decir en eso. Que para calcular estas funciones al final va a ser como una extensión de lo que ya sabían, pero con muchas más propiedades además. ¿Listo? Voy a borrar esto por aquí para no confundirlos. Porque a la final el ejercicio no me estaba pidiendo eso, ¿no? A la final el ejercicio me estaba pidiendo, ¿esta función es derivable? Sí o no, calcule su derivada. Bueno, déjenme chequear mis notitas. Bueno, yo quiero darles otro ejemplo, ¿cierto? Como para que nos aprendamos estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque yo sé que, pues, que es algo que hay que aprenderse a la final. Entonces hay que utilizar como memotecnias para poderse aprender esas ecuaciones. Una de esas es esta que yo le digo. Yo escogí un orden, no es que este sea el orden que deben escoger, pero lo que quiero decirles es que intenten escoger el mismo orden siempre, ¿sí? Para que al menos se lo aprendan visualmente. Entonces aquí yo ya sé que si yo escojo este orden, van a ser como cruzadas siempre. Y pues el menos también se lo tienen que aprender, pero bueno, son ayuditas. Entonces hagamos otro ejemplo para tratar de aprendernos estas ecuaciones. ¿Cierto? O sea, dentro del mismo ejemplo, realmente. No es como otro ejemplo. Quiero hacer exactamente lo mismo. Quiero ver si la función es derivable, o sea, si es holomorfa, y en caso de que sea holomorfa, quiero calcular su derivada. Y voy a hacer el paso a paso. Entonces, digamos, sea f de z, ¿cierto? Igual a e a la az. Aquí quiero introducir esta función. Ustedes ya conocen la exponencial en los números reales, pero digamos, ¿cuál va a ser la exponencial en los números complejos? ¿Sí? O sea, ¿cómo se define esa función? Entonces yo se las voy a definir aquí, en esta línea. O sea, esto no es algo que ustedes deberían saber a priori, sino que se los voy a definir ahora. Y esto va a ser igual, o sea, e a la az. Ojo que aquí estoy tomando a real, porque si tomo a complejo, entonces la escritura me va a cambiar un poquito, pero de todas formas nosotros vamos a ver ese ejemplo también, en donde el a no sea real, sino que sea complejo. Pero ahora trabajémoslo como a real. ¿Qué quiere decir eso? Que el a puede ser 5, puede ser 10, puede ser raíz de 5, etc. Pero no puede tener términos y. ¿Listo? Entonces, bueno, e a la az se define como, esto es exactamente esto, yo solamente le estoy cambiando la escritura al z, ¿cierto? Entonces, esto sería simplemente reemplazar el z. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva, ya sé que la puedo aplicar. Y aquí voy a aplicar esa propiedad de que uno puede separar sumandos en la función exponencial, ¿sí? O que todo esto no es que deban saberlo a priori, ¿no? Esto lo estamos, o sea, estoy utilizando estas propiedades que tenemos sobre las funciones reales para definir esta exponencial en estos momentos, ¿sí? Más adelante la vamos a definir de otra manera, pero por ahora saber cómo se comporta esa función. Entonces, como uno tiene esto, lo que va a hacer es, bueno, e a la x es la exponencial usual, la que ustedes conocen, y a la exponencial que tenga un i, junto con otros dos números reales, o sea, a y y son números reales, esto de aquí se va a definir como coseno de ay más i veces seno de ay. Sí, esto es una definición, o sea, lo que realmente les estoy definiendo es que e a la ay se define como, esto me quedó bien feo, ahí, e a la ay se define como coseno de ay más i seno de ay.
Eso es una definición, ¿sí? Entonces, cuando yo digo exponencial de a a la z, lo que yo me estoy refiriendo es a esta expresión de aquí. Listo, 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 listo. Entonces ya tengo mi función exponencial. Esto es una función que van a estar utilizando, entonces también se tienen que aprender qué significa la función exponencial. Más adelante lo vamos a ver a través de series, pero por ahora tener a qué es igual. Y empezamos con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Escribir la función, escribir f de z igual a u de xy más i veces b de xy. ¿Cierto? Pero pues aquí nosotros ya lo hicimos incluso para definirla, ¿sí? Porque inicialmente pues la función estaba de la forma f de z igual a e a la z. Pero ahora va a ser simplemente, pues ya lo desglosamos. Entonces yo sé que u de xy, ¿a qué va a ser igual? Aquí yo tengo que aplicar propiedad distributiva, ¿no? Esto sería e a la x coseno de ay más i veces e a la x. Permítanme borrar esto aquí. Seno de ay. Porque si no, no me quedan bien las variables, ¿no? Si no, no me quedan bien las funciones u y b. Entonces, u de xy, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a e a la x coseno de ay. Y b de xy va a ser igual, recuerden que sin el i, e a la x seno de ay. Ese es mi primer paso, ese era mi primer paso. ¿Cuál era mi segundo paso? Recuerden que el objetivo del ejemplo es ver si esta función que yo estoy poniendo aquí, cuya definición es esta de acá, es holomorfa o no, es diferenciable o no. Y en caso de que lo sea, o sea, en caso de que me satisfaga las ecuaciones de Cauchy-Riemann, yo tengo que calcular su derivada. Y eso es todo. Entonces el segundo paso pues es calcular todas esas derivadas parciales, ¿sí? Recuerden el orden. U de xy, de u de y, aquí pongo db de x, y aquí pongo db de y. Entonces la derivada de u con respecto a x es tomar y constante, entonces sería simplemente derivar esta exponencial, pero esta exponencial es la exponencial real, y ustedes saben que la derivada de la exponencial real es la misma, pero pues aquí hay un término aquí, entonces se trata como con regla de la cadena, entonces sería a e a la x coseno de ay. ¿Listo? La derivada de u con respecto a y, pues tratan esta exponencial como constante, entonces queda la derivada de coseno que es seno, perdón, la derivada de coseno que es menos seno, por la derivada interna, que va a salir un a, ¿sí? Con regla de la cadena de nuevo, entonces sería menos a, la exponencial, la misma exponencial, seno de ay. ¿Listo? Aquí no estoy derivando la exponencial, estoy derivando es esta de acá, y esta a me aparece de la derivada interna de coseno de ay. Análogamente verifico que me da db con respecto a x, y pues eso es tomar seno de ay constante, entonces me da a e a la x seno de ay, y abajo me da la derivada de esta expresión con respecto a y, o sea que olvido la exponencial y me da solamente, o sea, solamente debo pensar en la derivada de seno, que es coseno, pero nuevamente hay una derivada interna, entonces sería simplemente a e a la x coseno de ay. Listo. Ese es el paso 2. El paso 3, ¿cuál sería? Verificar ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Pues como yo utilicé este orden, yo ya sé que eso es cruzado. Yo voy a verificar que estas dos sean iguales a estas dos.
Pero efectivamente eso se tiene. La derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y. Y la otra también se va a tener, porque yo tengo que la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Y entonces también se tiene. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que f de z igual a e a la z con a en r es una función holomorfa. ¿Y en dónde es una función holomorfa? En todo C. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todo C. O sea, no dependen de los valores X y Y. Ellas son iguales siempre, sin importar los valores de X y Y. Y también la función está definida para todos los valores de C. Finalmente, el ejercicio me pide que calcule cuál es su derivada, ¿cierto? Entonces, bueno, como el paso 4, que surge porque la función es holomorfa, es calcular su derivada, y yo ya sé que f' de z va a ser la derivada de u con respecto a x, más i veces la derivada de b con respecto a x, y esto me da igual, pues ya me voy acá arriba, ya lo calculé, a e a la x coseno de ay, más i veces, me voy aquí arribita a mirarlo, a e a la x, a e a la x, seno de ay, ¿sí? Hasta aquí terminaría el ejercicio. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Le voy a subir un poquito esto, así. Hasta ahí me siguen o se quedaron en algún paso. Profe, la verdad durante todo el ejercicio se quedó la pantalla congelada y no pude ver nada. ¿Será que usted para la próxima clase no podría utilizar otra plataforma que no sea Teams? Porque en serio no pude ver nada, bro. ¿Estás seguro que no es tu internet? Lo que pasa es que me yo... pasó igual que al compañero. Profe, está segurísimo porque es la única clase con la que me pasa. Deme un segundito. Profe, pues en mi caso yo la verdad también me pasó lo mismo que el compañero, y la única que yo veo es volver a ver la clase de la sesión que veo hoy y mirar a ver si también pasa lo mismo en ese video. Sí, profe, pues yo ahorita también tengo electrónica, entonces pues ahí me termino de dar cuenta, pero en serio es solo con esta clase lo que me pasa, entonces no podría como utilizar otra plataforma, no sé, no sé, Zoom o Meet, no sé. Sí, yo puedo utilizar Zoom. Yo puedo utilizar Zoom. Sí, o sea, por supuesto yo puedo utilizar Zoom. Yo les puedo dejar como el enlace en cada momento. Pero podemos intentar la próxima vez a ver si funciona por Teams, porque resulta más fácil porque las grabaciones todas quedan completamente ya pues en el programa, entonces por eso como que prefiero usar Teams. Este problema no se me había presentado antes, entonces voy a mirar si de todas formas ubicándome quizás en otro lado de la casa lo puedo solucionar, pero si no, igual tengo acceso a Zoom, entonces les compartiría Zoom. Yo espero que en el video se vea bien la explicación. Zoom se cortaría cada 40 minutos, sería, no sé, en Meet más aconsejable. Y en mi caso... en Zoom no tengo esa restricción de los 40 minutos. Entonces, ok, perfecto. No habría problema. No, perfecto. Y bueno, en mi caso, a mí sí me corrió fluido en mi internet de 2 megas. ¿A ti sí te corrió bien todo? Sí. Sí, profe, a mí también. Entonces no es mi internet.
Es que chicos, si a todos les pasa, es mi internet, pero si no les está pasando a todos, o sea, yo sé que les puede estar pasando a varios, pero si no les está pasando a todos, pues es porque no es mi conexión. Entonces yo no puedo arreglar, o sea, no puedo mejorar eso, porque si no es mi conexión, o sea, sería de todas formas intentarlo por Zoom. De pronto a ustedes les funciona mejor Zoom, ahí sí no sé. Profe, de todas formas, desde que su conexión esté buena, ya la grabación uno más o menos seguía también. Sí, pero pues la idea también es que puedan preguntar en clase, ¿no? Pero listo, sí. O sea, vamos a mirar la otra clase que es el sábado, ¿cierto? A ver cómo nos va. Y en caso de que tengamos algún problema, yo inmediatamente les paso el link de Zoom. Y pues ya luego supongo que será lo mismo subir el video a Teams, ¿no? Es que recién estoy trabajando con Teams.